Dicen que el destino une a las almas de la forma más inesperada. Ella era Luciana, hija de un poderoso terrateniente acostumbrada a lujos, pero marcada por una enfermedad que la debilitaba día tras día. Su familia había gastado fortunas en médicos, pero ninguno lograba salvarla, hasta que apareció Gohan, un apache que todos miraban como salvaje, pero que conocía secretos de la tierra y la medicina ancestral. Con hierbas, paciencia y un corazón firme, él curó lo que nadie más podía, y lo que comenzó como gratitud, pronto se convirtió en amor. Un amor tan fuerte que Luciana dejó atrás palacio, comodidades y apellido para seguir a ese hombre al desierto, donde descubriría la vida que siempre le fue negada. El sol caía abrasador sobre las vastas tierras de don Hilario Mendoza, uno de los terratenientes más ricos e influyentes de la región. Sus haciendas se extendían como mares dorados de trigo y ganado, y su apellido era sinónimo de poder. Pero dentro de aquellas paredes imponentes no reinaba la abundancia, sino la preocupación. Su única hija, Luciana, había caído enferma hacía meses y su salud se desvanecía como agua entre los dedos. Luciana, joven de apenas 19 años, tenía la piel pálida como el mármol y unos ojos verdes que, incluso en la enfermedad, brillaban con una dulzura que conmovía a todos. Los médicos de la ciudad habían viajado largas distancias para atenderla. Llegaban con frascos, remedios costosos, recetas de Europa, pero nada funcionaba. Cada día su respiración se hacía más débil. Cada noche sus fuerzas parecían abandonarla un poco más. Don Hilario, desesperado, ofrecía recompensas a quien pudiera salvarla. Pero en el pueblo ya se murmuraba que ni el oro podía cambiar lo que el destino había escrito. Fue entonces cuando apareció un nombre en los labios de los sirvientes: Gohan, un apache que vivía en los límites del desierto. Decían que conocía hierbas capaces de sanar lo que la medicina de los hombres blancos no podía. Algunos lo llamaban brujo, otros lo acusaban de hechicero, pero todos coincidían en algo. Cuando él ponía las manos sobre alguien, la enfermedad retrocedía. Don Hilario se indignó al principio. Un salvaje en mi casa, tronó golpeando la mesa del comedor. Jamás. No necesito trucos de indios, necesito ciencia. Pero Luciana, desde su lecho, escuchó aquellas palabras y reunió las pocas fuerzas que tenía. Con voz suave pero firme, interrumpió a su padre. Padre, ¿y si él fuera mi última esperanza? El silencio cayó sobre la hacienda. Don Hilario bajó la mirada. La determinación en los ojos de su hija lo golpeó más que cualquier argumento. Finalmente, con el corazón hecho pedazos, aceptó lo que jamás habría permitido: mandar por el apache. Días después, Gohan cruzó las puertas de la hacienda. Era alto, de piel tostada por el sol, con el cabello oscuro recogido en trenzas y los ojos como brasas encendidas. Caminaba con seguridad, sin inclinar la cabeza ante nadie, lo que despertó murmullos de los criados y miradas desconfiadas de los capataces. Luciana lo observó desde su cama cuando entró en su habitación. Había en él una presencia distinta, algo que imponía respeto y calma al mismo tiempo. Gohan no habló mucho. Revisó su pulso, observó sus ojos, tocó con suavidad su frente sudorosa. Luego, sin pedir permiso, sacó de su bolsa un manojo de hierbas secas. «Esto la ayudará», dijo con su español tosco, encendiendo un fuego en un cuenco para preparar una infusión. Don Hilario observaba con recelo, a punto de ordenar que lo sacaran, pero el rostro confiado de Luciana lo detuvo. Ella, por primera vez en semanas, parecía esperanzada. La joven tomó el brebaje con dificultad. El sabor era amargo, pero algo en su interior le dijo que debía confiar. Esa noche durmió profundamente,
sin pesadillas ni sobresaltos. Al amanecer, sus mejillas mostraban un leve rubor y su respiración era más tranquila. Los médicos nunca habían logrado eso. Cuando Luciana abrió los ojos y vio a Gohan sentado junto al fuego, velando en silencio, una chispa encendió en su corazón. No era solo alivio lo que sentía, era algo más, una extraña gratitud que rozaba la admiración. Don Hilario, aún desconfiado, no pudo negar lo evidente. El Apache había hecho en una noche lo que doctores renombrados no habían conseguido en meses. Y aunque la nobleza de su orgullo lo obligaba a callar, comprendió que al menos por un tiempo la vida de su hija dependía de ese hombre al que siempre había llamado enemigo. Luciana, con la voz débil, pero con una sonrisa nueva, susurró: «Gracias, Gohan. No sé cómo, pero siento que la vida está regresando a mí». El Apache la miró fijo, y en sus ojos no había arrogancia, solo verdad. «La vida nunca se fue», respondió. «Solo esperaba que alguien la llamara de nuevo». Ese fue el comienzo de algo que ni el dinero de un terrateniente ni los prejuicios de un pueblo pudieron detener. La unión de dos almas destinadas a encontrarse en medio del dolor y la esperanza. Los días siguientes trajeron un cambio que nadie en la hacienda podía negar. Luciana, que hasta hacía poco parecía consumirse como una vela en sus últimas horas, comenzó a recuperar fuerzas. Su voz volvió a escucharse en los corredores. Su risa tímida llenó de nuevo los jardines. Y sus pasos, aunque débiles al inicio, la llevaron a recorrer otra vez los pasillos de la casa. Los criados miraban con asombro aquella transformación. Algunos lo atribuían a la fe, otros a un milagro. Pero todos sabían en secreto quién era el responsable: Gohan, el Apache que había llegado con sus hierbas y su silencio impenetrable. Don Hilario, aunque agradecido en lo más profundo de su corazón, se mostraba cada vez más incómodo. No soportaba que un hombre al que siempre había considerado inferior fuera la razón por la que su hija vivía. Y menos aún, que los ojos de Luciana, cada vez que lo veía entrar, se iluminaran de una manera distinta. Luciana lo buscaba en cada oportunidad. Al principio, bajo el pretexto de que necesitaba más de sus brebajes. Luego, simplemente porque quería escuchar su voz. Gohan no hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra parecía tener el peso del desierto y la verdad de la tierra. «Tus manos no tiemblan», le dijo una tarde, mientras él molía hierbas en un cuenco de piedra. «Es como si supieras exactamente qué hacer». Gohan levantó la vista, y por un instante sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. «Las manos aprenden lo que el corazón recuerda», respondió en su español quebrado. «La tierra enseña a quien escucha». Luciana sonrió. Nunca había escuchado palabras así. Los doctores hablaban de diagnósticos, su padre hablaba de poder y deber, pero aquel hombre le hablaba de vida, de raíces, de fuerza. Las noches también cambiaron. La joven, que antes despertaba con fiebre y pesadillas, ahora dormía profundamente. Y en los sueños que la visitaban, la figura de Gohan aparecía cada vez más nítida, no como un extraño, sino como alguien cercano, protector, casi necesario. Pero el mundo exterior no tardó en notar la cercanía entre ambos. En el pueblo, los rumores comenzaron a correr como pólvora. «La hija del terrateniente se deja cuidar demasiado por ese Apache», decían unos. «Si no la hubiera salvado, ya estaría muerta», defendían otros. «¿Acaso no merece gratitud?». Don Hilario escuchaba aquellos murmullos y apretaba los dientes. Una cosa era aceptar la ayuda del Apache y otra, muy distinta, permitir que su hija se viera envuelta en habladurías. Una tarde, lo llamó a su despacho. Gohan entró
con la misma calma que siempre lo caracterizaba, pero los ojos del terrateniente lo miraban como dagas. «Te pago por tus remedios, Apache», dijo Hilario, golpeando la mesa con la mano. «Pero no olvides quién eres ni dónde estás. Mi hija no es para ti». Gohan no respondió de inmediato. Su mirada permaneció fija, inmutable, hasta que finalmente habló con una serenidad que desarmaba cualquier enojo. «Yo no busco lo que no me pertenece. Solo cuido lo que la vida me dejó en las manos». El terrateniente frunció el ceño, incapaz de contradecirlo sin reconocer su verdad. Mientras tanto, Luciana, desde la puerta entreabierta, escuchaba cada palabra. Su corazón latía con fuerza. No era ingenua. Sabía que el lazo que sentía por Gohan iba más allá de la gratitud. Y al oírlo hablar con tanta dignidad, supo que lo que los unía no era una ilusión pasajera. Esa noche, en el silencio del jardín, iluminado por la luna, Luciana se atrevió a decirlo en voz baja. «Si no hubieras llegado, yo no estaría aquí. Pero ahora que estoy viva, no quiero vivir sin ti». Gohan la miró con la intensidad del fuego contenido. No la tocó, no la reclamó, pero sus ojos hablaron por él. Estaba dispuesto a llevar aquel lazo hasta las últimas consecuencias, aunque el mundo entero los condenara. Y así, entre secretos y miradas, nació algo imposible de detener. Un amor prohibido, tan frágil como poderoso, que pronto pondría a prueba la voluntad de ambos. Los días de calma en la hacienda se habían vuelto cada vez más breves. Lo que al principio fue gratitud por la recuperación de Luciana, ahora comenzaba a transformarse en sospecha y en tensión. Los ojos de los sirvientes no dejaban de observar cómo la joven buscaba cualquier excusa para estar cerca de Gohan. Si necesitaba hierbas, si quería caminar por los jardines, si deseaba compañía en las tardes. Él siempre se mantenía en silencio, respetuoso, pero su sola presencia era suficiente para encender rumores. Don Hilario, aunque trataba de negarlo, ya no podía ignorar lo evidente. Había visto cómo los ojos de su hija brillaban cada vez que el Apache entraba a la habitación. Había notado cómo su risa, antes apagada por la enfermedad, se encendía en su compañía. Y lo que más lo atormentaba, había comprendido que aquel vínculo no era solo gratitud. Una tarde, decidido a comprobar sus sospechas, el terrateniente recorrió en silencio los corredores de la hacienda. Sus pasos lo llevaron hasta el invernadero, donde la luz se filtraba suavemente entre los cristales. Allí encontró a su hija, de pie, mientras Gohan trituraba hojas en un cuenco. Ella lo observaba como si el mundo entero desapareciera a su alrededor. «¿Y dices que con esto me volverán las fuerzas del todo?», preguntaba Luciana con voz dulce. Gohan asintió, sin apartar la vista de su tarea. «Tu cuerpo ya está fuerte. Esto es para el espíritu». Luciana sonrió, y fue entonces cuando el padre irrumpió, su voz como un trueno. «¡Basta!». Luciana dio un salto y Gohan se incorporó de inmediato. Don Hilario avanzó con el rostro rojo de ira. «¿Así me pagas, hija? ¿Así agradeces todo lo que te he dado? Enamorándote de un Apache». El silencio cayó como un golpe. Luciana, temblando, intentó hablar. «Padre, no es lo que piensas», pero don Hilario no la dejó terminar. «Lo vi con mis propios ojos. Tus miradas lo dicen todo. Y tú», señaló a Gohan con un dedo acusador, «has aprovechado la debilidad de mi hija para acercarte». El Apache no se movió. Su mirada se mantuvo fija, serena, pero en su interior ardía un fuego que solo él podía contener. «No busqué nada», respondió con voz grave. «Ella me encontró. Yo solo curo». «Mientes», rugió el terrateniente. «Y si no fuera porque le devolviste la salud,
Ya habrías pagado con tu vida. Luciana dio un paso al frente con lágrimas en los ojos. «Padre, detente», suplicó. «Gohan me salvó cuando nadie más pudo. Si estoy viva es gracias a él. ¿Por qué no puedes verlo?» Don Hilario la miró con un dolor mezclado con furia. «Porque eres mi hija y no permitiré que mancilles nuestro nombre con un amor imposible». Ordenó de inmediato a 2 capataces que se acercaran. «Saquen a este apache de mi hacienda. No quiero volver a verlo aquí». Luciana gritó, intentando interponerse, pero Gohan levantó una mano para detenerla. Su mirada la atravesó como una promesa silenciosa. No lucharía contra su padre allí, pero aquello no era un adiós. «Obedezco», dijo con calma, aunque sus ojos seguían fijos en los de Luciana. Pero las raíces que nacen en el corazón no se arrancan con órdenes. Los hombres lo empujaron hacia la salida. Don Hilario, jadeante, se giró hacia su hija. «Te encerraré si es necesario, Luciana. No dejaré que un salvaje te robe lo que te corresponde». Ella cayó de rodillas, llorando, mientras veía cómo la figura de Gohan desaparecía por los portones de la hacienda. En ese instante, comprendió que el destino la había puesto entre 2 fuegos: el deber hacia su padre y la fuerza de un amor que ya no podía negar. Esa noche, sola en su habitación, juró que nada la detendría. Si Gohan había sido desterrado de su casa, ella lo buscaría en el desierto. Porque lo que había nacido entre ellos no era una ilusión. Era un lazo más fuerte que el poder de su padre y que los prejuicios de un pueblo entero. Tras la expulsión de Gohan, la hacienda de los Mendoza se convirtió en una prisión de oro. Don Hilario, cegado por la ira y el miedo al escándalo, ordenó que su hija fuera vigilada día y noche. Las ventanas de su habitación permanecían cerradas con barrotes, y 2 criados fieles se turnaban para acompañarla hasta en los jardines. «No daré un paso en falso, padre», dijo Luciana una tarde, intentando calmarlo. «Pero no puedes mantenerme encerrada como si fuera una criminal». Don Hilario, con el ceño endurecido por las arrugas del orgullo, respondió con frialdad: «Prefiero verte prisionera en tu propia casa que deshonrada en brazos de un apache». Aquellas palabras fueron dagas en el corazón de Luciana. Había creído que su padre amaba más su vida que su apellido, pero ahora comprendía que se equivocaba. El orgullo de terrateniente pesaba más que la felicidad de su única hija. Los días se hicieron interminables. Luciana caminaba en círculos en su habitación, repasando una y otra vez las últimas miradas que había compartido con Gohan. Cerraba los ojos y podía sentir la calma de sus manos, la fuerza contenida en su voz, el fuego silencioso que la había curado no solo del cuerpo, sino del alma. Pero la ausencia dolía más que la enfermedad que casi la había matado. Y en el silencio de esas noches largas, tomó una decisión. No viviría encerrada. No sería esclava de un apellido, ni de un padre que solo veía en ella una herencia. Una noche, cuando el reloj de la sala marcaba la medianoche, Luciana escuchó un silbido breve, como el canto de un ave nocturna. Se acercó a la ventana y a través de las rejas distinguió una sombra conocida entre los arbustos: Gohan. El corazón le dio un vuelco. Él había vuelto, desafiando guardias y órdenes. Sus ojos brillaban en la oscuridad y con un gesto firme le indicó que aguardara. Luciana entendió. Debía ser paciente, debía resistir, porque él no la había abandonado. Al día siguiente, don Hilario redobló la vigilancia. Rumores llegaban del pueblo. Algunos decían que habían visto al apache rondando las cercanías. Otros aseguraban que planeaba venganza.
El terrateniente, furioso, juró que si lo atrapaban, lo colgaría en la plaza. Luciana escuchaba esas amenazas con el alma en vilo, y mientras fingía docilidad ante su padre, en secreto comenzó a preparar su huida. Guardó pan duro en un pañuelo, escondió una jarra pequeña de agua bajo su vestido, y cada noche probaba la resistencia de los barrotes de su ventana. Los criados, aunque vigilaban, no eran de hierro. Algunos sentían compasión por ella y con silencios cómplices le permitieron reunir lo que necesitaba. Nadie se atrevía a enfrentar directamente a don Hilario, pero tampoco podían negar la ternura que despertaba la joven que luchaba por vivir a su manera. Una madrugada, mientras el canto del gallo aún no se escuchaba, Luciana tomó su decisión. Se arrodilló junto a la ventana, susurró una oración y con todas sus fuerzas logró aflojar uno de los barrotes. El hierro chirrió, pero no lo suficiente para alertar a los guardias. Con las manos ensangrentadas, abrió un espacio apenas lo bastante grande para su cuerpo. Respiró hondo y con el corazón desbocado se deslizó al otro lado. El aire de la libertad la golpeó en el rostro como un río de esperanza. Al pie del muro, esperándola como una sombra protectora, estaba Gohan. Su figura erguida, sus ojos encendidos en la oscuridad, eran todo lo que ella había soñado en esas noches de encierro. «Sabía que volverías por mí», susurró Luciana con lágrimas en los ojos. «Nunca me fui», respondió él, con voz grave. «El desierto nos espera». Y así, mientras la hacienda dormía bajo el peso del silencio, la hija del terrateniente escapó con el apache que había devuelto la vida a su cuerpo y la libertad a su alma. Lo que estaba por comenzar no sería un camino fácil, pero sí uno verdadero. La aventura hacia el desierto, donde el amor y la rebeldía escribirían su propia ley. La huida de la hacienda fue solo el comienzo. Luciana, con las manos aún lastimadas por los barrotes que había forzado, siguió a Gohan bajo la protección de la oscuridad. El aire nocturno olía a libertad y miedo al mismo tiempo. Cada paso la alejaba de la seguridad de su hogar, pero también de las cadenas que su padre había colocado sobre su vida. El camino hacia el desierto no fue fácil. Luciana, acostumbrada a sábanas suaves y a carruajes cómodos, sintió pronto el peso de las piedras bajo sus pies y el frío cortante de la madrugada. Gohan caminaba delante de ella, firme y silencioso, como si conociera cada sombra del terreno. De vez en cuando se giraba para comprobar que ella lo seguía, y en sus ojos había algo más que preocupación, una fuerza que le transmitía calma. «¿Estás cansada?», preguntó con voz grave cuando la vio tropezar. Luciana negó con la cabeza, aunque su respiración era agitada. «No importa el cansancio. Prefiero esto 1000 veces a regresar a esa jaula». Gohan asintió. No añadió nada, pero en su silencio, Luciana encontró la confirmación de que había tomado la decisión correcta. Con el amanecer, el paisaje cambió. Las colinas verdes quedaron atrás, y frente a ellos se extendió el desierto. Un mar infinito de arena y sol. El calor se levantaba en oleadas, y cada paso parecía un desafío. Luciana se cubrió con el manto que había llevado de la hacienda, pero pronto el sudor comenzó a empaparle la frente. Gohan le ofreció agua de un cántaro de cuero y ella bebió con gratitud. «El desierto prueba el corazón», dijo él, mirando al horizonte. «El que no escucha su ritmo, muere». Luciana lo observó, impresionada por la serenidad con la que hablaba. Para ella, el desierto era un enemigo. Para él, era un maestro. Y aunque el calor la sofocaba y las ampollas ardían en sus pies, comenzó a comprender que allí, en medio de la nada, se encontraba la verdadera libertad.
Al caer la tarde, llegaron a un pequeño oasis escondido entre rocas. El agua brillaba bajo los últimos rayos del sol y algunas palmeras ofrecían sombra. Luciana se arrodilló y metió las manos en el agua fresca, dejando escapar una risa que hacía tiempo no nacía de sus labios. «Es hermoso», susurró, mirándolo con asombro. Gohan se sentó a su lado y la observó en silencio. Para él, el desierto era hogar, pero verla a ella, descubrirlo por primera vez, le revelaba una belleza distinta. Esa noche, al calor de una fogata improvisada, Luciana habló. «Dejé atrás todo lo que era mío, mi padre, mi apellido, mis tierras. ¿Qué me queda ahora, Gohan?» El apache, con la mirada fija en las estrellas, respondió sin dudar. «Te queda la vida. Y la vida, Luciana, no tiene precio». Ella guardó silencio, dejando que sus palabras se grabaran en su corazón. Por primera vez, entendió que la libertad no se heredaba, se conquistaba. Y en ese instante, bajo el cielo inmenso y el susurro del viento, supo que había encontrado más que un guía. Había encontrado el hombre por el que valía la pena dejarlo todo. El desierto no tenía piedad. Durante el día, el sol caía como un martillo ardiente sobre las dunas y por la noche, el frío cortaba la piel como si fueran cuchillas invisibles. Luciana, que había vivido siempre entre sábanas de lino y patios de mármol, pronto descubrió que cada jornada en aquella tierra era una batalla. El primer reto fue el hambre. Los alimentos que había guardado en secreto no duraron más de 2 días, y fue entonces cuando comprendió que sobrevivir en el desierto no era cuestión de lujos, sino de ingenio. Gohan, con paciencia infinita, le mostró cómo encontrar frutos ocultos entre las rocas, cómo distinguir hierbas que podían comerse de aquellas que eran veneno. «El desierto habla», le dijo una tarde, mientras le enseñaba a abrir un cactus para extraer agua. «Solo hay que aprender a escucharlo». Luciana lo observaba fascinada. Sus manos, que antes se dedicaban a bordar y tocar el piano, ahora se llenaban de espinas y polvo. Y, sin embargo, lejos de sentirse humillada, cada herida era una marca de orgullo. Por primera vez en su vida, sentía que lo que tenía valor era lo que ella misma conquistaba con esfuerzo. El segundo reto fue el cansancio. Caminaban largas horas bajo el sol y a menudo sus fuerzas la abandonaban. Más de una vez cayó de rodillas en la arena jadeando, con lágrimas en los ojos. Gohan siempre estaba allí para levantarla, pero no con la compasión que da lástima, sino con la firmeza de quien empuja hacia adelante. «Si caes, levántate», le decía, ofreciéndole su mano curtida. «El desierto no espera». Luciana aprendió a apretar los dientes y seguir. Cada paso era una victoria, cada noche superada, un triunfo que fortalecía su espíritu. El tercer reto fue el miedo. Una noche, mientras descansaban cerca de un cañón, escucharon los aullidos de coyotes acercándose. Luciana temblaba, convencida de que morirían devorados. Pero Gohan encendió una fogata y con calma lanzó piedras al aire para ahuyentarlos. Al verla temblar, se acercó y le habló con voz baja. «El miedo no se mata, se doma». Ella lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Y si no soy lo bastante fuerte?» Gohan sostuvo su mirada con firmeza. «Ya lo eres. Solo no lo sabes todavía». Aquellas palabras se grabaron en el corazón de Luciana. Esa noche, cuando se acurrucó junto a él para protegerse del frío, comprendió que lo que la había llevado hasta allí no era un impulso caprichoso, sino la necesidad de descubrir quién era en realidad. Con cada día que pasaba, dejaba de ser la hija del terrateniente para convertirse en una mujer del desierto. Sus manos se endurecieron, su piel se tostó con el sol.
y sus ojos aprendieron a mirar el horizonte con la misma determinación que Gohan. Una tarde, mientras caminaban sobre una duna alta, el viento levantó la arena en un torbellino y casi la derribó. Luciana se cubrió el rostro, pero no retrocedió. Avanzó, paso tras paso, hasta alcanzar la cima. Gohan, que la observaba desde abajo, sonrió por primera vez de manera abierta. «Ahora el desierto te reconoce», dijo, orgulloso. Luciana miró el horizonte y sintió una fuerza nueva crecer dentro de ella. No era la niña frágil que había quedado encerrada en la hacienda. Era una mujer capaz de enfrentar la dureza de la tierra, porque en cada prueba había descubierto que su voluntad era más fuerte que cualquier muro o apellido. Ese día entendió que el desierto no solo era la tierra de Gohan, ahora también era el suyo. La vida en el desierto comenzaba a tomar forma para Luciana. Cada día junto a Gohan aprendía nuevas lecciones de resistencia, cómo orientarse por las estrellas, cómo encender fuego con piedras, cómo leer las huellas en la arena. En las noches, mientras el viento silbaba como un lamento antiguo, ella se recostaba junto al apache y sentía que al fin había encontrado el lugar al que pertenecía. Pero la paz no dura mucho cuando el pasado reclama lo que cree suyo. En la hacienda, don Hilario Mendoza ardía de rabia. El descubrimiento de la huida de su hija había sacudido su orgullo como un terremoto. Para él, no se trataba solo de perder a Luciana. Era la humillación pública, el murmullo en los pueblos cercanos, las risas a sus espaldas. «Mi hija no puede estar en brazos de un apache», gritaba golpeando la mesa del salón. «La traeré de vuelta, aunque tenga que arrastrarla encadenada». Reunió a un grupo de capataces y hombres armados, ofreciéndoles paga doble si lograban devolverle a su hija. Y así, la sombra del padre comenzó a extenderse hacia el desierto. Luciana y Gohan lo supieron antes de verlos. Una mañana, mientras recogían agua en un arroyo, el apache levantó la vista con gesto tenso. «Caballos», murmuró, agudizando el oído. «Muchos». Luciana palideció. Sabía que su padre no se detendría hasta encontrarla. «Vendrá por mí», susurró con lágrimas en los ojos, «y si me encuentra contigo, intentará matarte». Gohan la miró con una calma feroz. «No huimos del desierto. El desierto nos protege, pero debemos estar listos». Durante días caminaron por senderos ocultos, escondiéndose en cañones y entre matorrales secos. Luciana, aunque el miedo la desgarraba, no mostró debilidad. Ya no era la niña frágil que había sido en la hacienda. Cada paso junto a Gohan fortalecía su espíritu. Una noche, mientras descansaban junto a una fogata pequeña, ella lo miró fijamente y dijo: «Si mi padre me encuentra, si me obliga a volver, no dejaré que me separe de ti». Gohan la observó en silencio, con un brillo en los ojos que mezclaba orgullo y tristeza. «Tu vida corre peligro por mí», susurró él. Luciana negó con fuerza. «Mi vida comenzó contigo, lo otro era solo una cárcel». Al día siguiente, los hombres de don Hilario finalmente dieron con sus huellas. Desde lo alto de una duna, Luciana y Gohan vieron las siluetas de jinetes acercándose. El corazón de ella latía como un tambor, pero el apache permanecía sereno, evaluando cada movimiento. «Nos alcanzarán pronto», dijo Luciana con voz temblorosa. «Entonces pelearemos», respondió Gohan, levantando su lanza. En ese momento, el pasado y el presente chocaban de frente. Luciana comprendió que el precio de su libertad no era solo huir, era enfrentarse a las cadenas que siempre la habían atado. Y aunque el miedo la devoraba, tomó una decisión silenciosa.
No volvería a la hacienda, ni siquiera si debía desafiar a su propio padre. El viento sopló fuerte, levantando un torbellino de arena. A lo lejos, el estruendo de los cascos se acercaba. La hija del terrateniente y el apache que la había salvado estaban a punto de enfrentar la prueba más peligrosa de todas. El juicio del pasado que no aceptaba su amor. El sol del desierto caía implacable cuando los jinetes de don Hilario Mendoza finalmente alcanzaron la duna donde Luciana y Gohan se habían refugiado. El estruendo de los cascos resonaba como un trueno en la arena y las lanzas y rifles brillaban bajo la luz del mediodía. Luciana apretó la mano de Gohan con desesperación. «Son demasiados», murmuró con voz entrecortada. Gohan no respondió de inmediato. Su mirada firme y serena se posó en las figuras que se acercaban y con la calma de un guerrero preparó su lanza y cuchillo. «El número no importa», dijo con voz grave. «El corazón es el que decide la victoria». Cuando los hombres los rodearon, el padre de Luciana avanzó al frente. Montaba su caballo con la misma altivez de siempre, pero en sus ojos no había ternura, solo furia y orgullo herido. «Luciana», tronó, con la voz cargada de autoridad. «Baja de ahí ahora mismo. Señaló a Gohan con desprecio. «No es más que un salvaje que te embrujó». Luciana dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por las lágrimas, pero con la voz firme. «No, padre. Él me salvó cuando todos los médicos fallaron. Si hoy estoy viva, es por él». Don Hilario se estremeció de ira. «Calla. Lo que hizo fue aprovecharse de tu debilidad. Regresarás conmigo ahora, aunque tenga que arrastrarte». Los hombres se removieron incómodos en sus sillas de montar, viendo la tensión crecer. Gohan, que hasta entonces había guardado silencio, habló con un español duro pero cargado de fuerza. «Ella no es prisionera. Ella eligió». Las palabras resonaron como un desafío. Don Hilario apretó los puños, incapaz de tolerar que un apache se atreviera a enfrentarlo. «Un hombre como tú jamás podrá darle lo que merece». Luciana dio otro paso, poniéndose frente a Gohan como si su propio cuerpo fuera un escudo. «Y tú, padre, jamás me diste lo que necesitaba. Libertad. Siempre fui tu propiedad, tu heredera, tu trofeo, pero nunca tu hija. Con Gohan soy más que un apellido, soy yo misma». El silencio fue absoluto. Incluso los hombres armados bajaron un instante la vista. La voz de Luciana había quebrado algo más fuerte que las armas: el orgullo de su padre. Don Hilario, jadeante, bajó lentamente de su caballo y se acercó a ella. Por un instante, Luciana creyó que la golpearía, que la obligaría a volver por la fuerza. Pero el viejo terrateniente se detuvo a pocos pasos. Sus ojos, llenos de rabia y dolor, se clavaron en su hija. «Si cruzas esa línea conmigo, Luciana», dijo con voz temblorosa, «ya no serás mi hija». Luciana tragó saliva. El peso de esas palabras era como una losa en el corazón, pero al voltear la mirada hacia Gohan, vio en él todo lo que su padre nunca le había dado: respeto, verdad, amor sin condiciones. Se irguió y respondió con firmeza: «Entonces no lo seré. Prefiero perder tu apellido que perderme a mí misma». El murmullo recorrió al grupo de hombres. Algunos admiraban en silencio la valentía de la joven. Otros bajaban la cabeza, incapaces de mirar a su patrón. Don Hilario, derrotado por la fuerza de aquella respuesta, montó de nuevo en su caballo. Su voz retumbó como un látigo antes de alejarse: «Haz tu vida con ese salvaje, pero no vuelvas jamás a buscarme». Luciana sintió cómo las lágrimas caían por sus mejillas, pero no titubeó. Gohan se acercó y tomó su mano. No hubo palabras,
solo la certeza de que habían superado la prueba más dura, enfrentar al pasado y elegir el presente. Cuando el polvo de los jinetes se disipó en el horizonte, el silencio del desierto los envolvió. Y en ese silencio, Luciana comprendió que había roto todas las cadenas. Ahora era libre, y esa libertad llevaba el nombre de Gohan. El desierto amaneció distinto aquella mañana. El viento soplaba suave, arrastrando granos de arena que brillaban como polvo de oro bajo la primera luz del sol. Para Luciana, ese amanecer no era solo el inicio de un nuevo día, era el nacimiento de una nueva vida. Habían pasado horas desde el enfrentamiento con su padre. La tensión, el dolor y las lágrimas aún pesaban en su pecho, pero ahora, al despertar junto a Gohan, bajo un cielo limpio y sin murallas, lo comprendió con una certeza que le llenó el alma. Ya no pertenecía a la hacienda ni al apellido Mendoza. Pertenecía a sí misma y al hombre que había elegido seguir. Gohan, sentado en silencio sobre una roca, observaba el horizonte. Su figura, recortada contra la luz del sol naciente, parecía un símbolo del mismo desierto, fuerte, eterno, inquebrantable. Luciana se acercó y se sentó a su lado, apoyando la cabeza en su hombro. «He perdido a mi padre», susurró con un dejo de tristeza. «No», respondió Gohan con voz grave. «Solo dejaste atrás sus cadenas». Ella lo miró con los ojos humedecidos. «¿Y si algún día me arrepiento?». Gohan giró la cabeza y con una ternura que contrastaba con su rudeza, rozó su mejilla con la mano. El desierto no permite arrepentimientos, solo permite caminar hacia adelante. Luciana cerró los ojos y dejó escapar un suspiro. Era verdad. El pasado ya no podía recuperarse. La hacienda, los lujos, las expectativas de un matrimonio impuesto, todo había quedado atrás. Y aunque dolía perder la bendición de su padre, había ganado algo mucho más valioso: la libertad de elegir su propio destino. Durante los días siguientes, Luciana se adaptó por completo a la vida de Gohan. Aprendió a montar caballos sin silla, a cazar con lazos, a orientarse con las estrellas. Sus manos, antes finas y delicadas, se endurecieron con el trabajo, pero cada cicatriz era un recordatorio de que había renacido. Una tarde, mientras recolectaban frutos silvestres, Gohan la observó en silencio. Sus ojos, que siempre habían sido duros como el acero, se suavizaron al verla reír entre las ramas. «El desierto ya no te prueba», dijo. «El desierto te acepta». Luciana sonrió, sintiendo que esas palabras eran un sello invisible en su alma. El tiempo pasó, y las historias sobre la hija del terrateniente que huyó con un apache se esparcieron por pueblos y aldeas. Algunos las contaban como un escándalo, otros como una advertencia. Pero también hubo quienes las narraban como una leyenda de amor y valentía. Y así, lo que comenzó como un secreto prohibido se convirtió en un relato que inspiraba a quienes alguna vez soñaron con romper sus propias cadenas. Al caer otra noche, bajo un cielo tachonado de estrellas, Luciana tomó la mano de Gohan y susurró: «No sé qué nos deparará el futuro, pero sé que lo enfrentaremos juntos». El apache asintió. No necesitaba más palabras. En el silencio del desierto, donde el viento llevaba consigo ecos de antiguos guerreros y mujeres valientes, ambos comprendieron que su historia ya no era solo de dos personas. Era la unión de mundos que habían aprendido a verse como enemigos, pero que en ellos encontraban reconciliación. Luciana cerró los ojos y por primera vez en su vida sintió paz absoluta. El apellido Mendoza había quedado atrás como un eco lejano. Ahora su nombre tenía otro significado: mujer del desierto, esposa del viento, compañera de un apache.
Y así, bajo aquel amanecer eterno, nació la leyenda de la joven que cambió la comodidad por la libertad, y del guerrero que cambió la soledad por un amor más fuerte que las dunas y más duradero que el tiempo. Dicen que en el desierto las huellas pronto desaparecen, borradas por el viento. Pero hay historias que ni el sol ni la arena pueden borrar. Y la de Luciana y Gohan quedó grabada para siempre en la memoria de quienes escucharon cómo el amor, aún en la tierra más árida, puede florecer como la flor más hermosa.